Si cambio tu llanta, ¿me darás un poco de agua?, le dijo el pobre mecánico a la millonaria. El sol de agosto caía implacable sobre la autopista México-Querétaro cuando Roberto Mendoza vio el BMW plateado detenido en el acotamiento. A sus 38 años, Roberto conocía cada kilómetro de esa carretera. Había recorrido ese trayecto cientos de veces en su vieja camioneta Nissan, buscando trabajos de mecánica donde pudiera encontrarlos. 3 meses atrás había cerrado su pequeño taller en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, incapaz de pagar la renta después de que su socio desapareciera con la mayoría de sus herramientas y el poco dinero que tenían. Desde entonces, Roberto vivía de trabajos esporádicos, durmiendo en su camioneta cuando no tenía dinero para un cuarto de hotel barato. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquel día, Roberto regresaba de Querétaro después de reparar el sistema de inyección de una camioneta de carga. El dueño le había pagado apenas 300 pesos por un trabajo que valía el triple, pero Roberto lo aceptó porque necesitaba comer. En su hielera portátil llevaba solo una botella de agua medio vacía y un par de tacos que había comprado en la mañana. El tanque de gasolina de su camioneta marcaba casi vacío, y sabía que tendría que calcular muy bien cada kilómetro para llegar a la ciudad sin quedarse varado. Cuando vio el BMW detenido, su primer instinto fue seguir de largo. Después de 20 años trabajando con automóviles, había aprendido que los conductores de autos de lujo generalmente no querían ayuda de alguien con la apariencia descuidada que él tenía ahora. Sus manos, permanentemente manchadas de grasa, su ropa de trabajo rasgada en varios lugares y su rostro sin afeitar durante días no inspiraban confianza. Pero algo lo hizo frenar su camioneta unos metros adelante del auto lujoso. Roberto bajó de su vehículo y caminó hacia el BMW. Una mujer estaba parada junto al auto, mirando con frustración la llanta delantera derecha completamente desinflada. Tendría alrededor de 35 años, vestía una blusa blanca sencilla y pantalón de mezclilla. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta práctica. Lo que llamó la atención de Roberto fue que no parecía estar hablando por teléfono ni intentando llamar a nadie. Simplemente miraba la llanta con las manos en la cintura, como evaluando la situación. «Disculpe, señora», dijo Roberto acercándose con cautela, consciente de que su apariencia podía asustarla. «¿Necesita ayuda con la llanta?». La mujer se giró y lo miró de arriba abajo. Roberto esperó ver el rechazo o el miedo que había visto tantas veces en las últimas semanas en los ojos de las personas. Pero lo que encontró fue una expresión analítica, como si estuviera evaluando algo más allá de su apariencia exterior. «Sí, se ponchó hace unos minutos», respondió ella con voz tranquila. «Intenté llamar al seguro, pero no hay señal aquí». Roberto asintió. Conocía bien esa zona de la autopista. Era un tramo donde las señales de celular eran intermitentes. Se agachó junto a la llanta y la examinó profesionalmente. No era solo una ponchadura simple. Había un clavo grande incrustado en el neumático, justo en el borde de la banda de rodamiento. «¿Tiene una llanta de refacción en la cajuela?», preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. Los BMW modernos a menudo venían con un kit de reparación en lugar de una llanta completa. «Creo que sí», dijo la mujer, «pero nunca la he usado. No sé ni dónde está exactamente». Roberto se puso de pie y notó que su garganta estaba terriblemente seca. El calor era sofocante y la última vez que había bebido agua fue hace más de 2 horas. Miró hacia su camioneta, donde estaba su botella medio vacía, la única agua que tenía hasta poder comprar más. «Puedo cambiarle la llanta», dijo Roberto, y luego, tragando su orgullo porque la necesidad era más fuerte, añadió:
Si cambio su llanta, ¿me darías un poco de agua? Es que llevo horas en la carretera y el calor está muy fuerte. La mujer lo miró con una expresión que Roberto no pudo descifrar. Por un momento pensó que ella se negaría o que simplemente se marcharía en ese BMW sin volverse atrás. Pero entonces ella asintió. Por supuesto, dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. Tengo varias botellas de agua en el auto. Puedes tomar toda la que necesites. Algo en su tono hizo que Roberto sintiera que esa mujer no lo estaba juzgando. No había condescendencia ni lástima en su voz, solo una transacción simple y justa. Él ofrecía un servicio, ella ofrecía agua. Ambos necesitaban algo del otro. Roberto caminó hasta su camioneta y regresó con su caja de herramientas básicas, las pocas que le quedaban después de que su socio se llevara las mejores. Abrió la cajuela del BMW y, como esperaba, encontró un kit de emergencia con una llanta de refacción temporal y un gato hidráulico de buena calidad. Este modelo tiene un sistema de seguridad en las llantas, explicó Roberto mientras trabajaba. Necesito desactivarlo antes de quitar la llanta, o el sistema puede bloquearse. La mujer lo observaba con atención mientras Roberto trabajaba con precisión y eficiencia. Primero aflojó los birlos antes de levantar el auto, un detalle que muchos mecánicos menos experimentados pasaban por alto. Luego colocó el gato en el punto exacto del chasis, diseñado para soportar el peso del vehículo. ¿Eres mecánico profesional?, preguntó la mujer. 20 años de experiencia, respondió Roberto mientras levantaba el auto. Tuve mi propio taller hasta hace 3 meses. ¿Qué pasó? Roberto dudó si compartir su historia, pero algo en la manera directa en que ella preguntaba lo hizo sentir que podía ser honesto. Mi socio se fue con el dinero y las herramientas. No pude pagar la renta del local. Ahora trabajo donde me salga. La mujer asintió, pero no hizo comentarios de lástima ni ofreció palabras vacías de consuelo. Roberto agradeció eso silenciosamente. Continuó trabajando, quitando la llanta dañada y revisando los frenos, aprovechando que el auto estaba levantado. Sus balatas delanteras están en buen estado, comentó. Todavía le queda un 60% de vida útil. Quien le da servicio a su auto hace un buen trabajo. ¿Puedes saber eso solo mirando?, preguntó ella, genuinamente interesada. Después de tantos años, uno desarrolla el ojo, explicó Roberto mientras montaba la llanta de refacción. Los discos de freno tampoco tienen desgaste irregular, lo que significa que el sistema está bien calibrado. Trabajó durante 20 minutos bajo el sol abrasador. El sudor corría por su frente y espalda, empapando su camiseta de trabajo ya desgastada. Finalmente, bajó el auto y apretó los birlos en el patrón correcto, en forma de estrella, para distribuir uniformemente la presión. «Listo», dijo Roberto, limpiándose las manos en su pantalón. «Pero esta llanta de refacción es temporal. No debe manejar más de 80 kilómetros por hora y no más de 100 kilómetros de distancia. Necesita llevar el auto a un taller lo antes posible para reparar o reemplazar la llanta original». La mujer abrió la puerta trasera del BMW y sacó una hielera pequeña. De ella tomó 2 botellas grandes de agua fría. Le extendió ambas a Roberto. «Gracias», dijo él, aceptando las botellas con genuina gratitud. Abrió la primera botella y bebió con desesperación. El agua fría bajó por su garganta reseca como un bálsamo milagroso. Se obligó a detenerse después de varios tragos largos, consciente de que beber demasiado rápido después de estar deshidratado podía causarle malestar estomacal. «¿Cuánto te debo por el trabajo?», preguntó la mujer sacando su cartera. Roberto pensó por un momento. Normalmente, un cambio de llanta en carretera costaría al menos 300 pesos, más si consideraba que era un BMW. Pero ella ya le había dado el agua, y algo en su conciencia le decía que no debía cobrarle.
No se preocupe, señora. El agua es más que suficiente. Además, fue un trabajo rápido. La mujer lo miró con una expresión peculiar, como si estuviera evaluándolo nuevamente. Metió la mano en su cartera y sacó 2 billetes de 200 pesos. Por favor, acéptalo. Hiciste un excelente trabajo y me salvaste de estar varada aquí quién sabe cuánto tiempo. Roberto vaciló, pero la necesidad era real. Esos 400 pesos significaban gasolina para su camioneta, comida para 2 días, quizás un cuarto de hotel donde pudiera ducharse adecuadamente por primera vez en una semana. Gracias, dijo finalmente aceptando el dinero. ¿Hacia dónde vas?, preguntó ella mientras guardaba su cartera. A la Ciudad de México. Tengo que ver si consigo trabajo en algunos talleres de la colonia Doctores. La mujer asintió pensativa. Maneja con cuidado y gracias nuevamente. Roberto recogió sus herramientas y regresó a su camioneta. Mientras se alejaba por la autopista, miró por el retrovisor y vio que la mujer también había arrancado su BMW, conduciéndolo cuidadosamente con la llanta de refacción. No sabía por qué, pero ese encuentro se sentía diferente a todos los trabajos esporádicos que había hecho en los últimos meses. Lo que Roberto no sabía era que la mujer en el BMW no era una conductora cualquiera. Patricia Salazar era la fundadora y directora ejecutiva del Grupo Automotriz Salazar, una de las cadenas de talleres mecánicos y refaccionarias más grandes del país. A sus 36 años, había construido un imperio empresarial desde cero, comenzando con un pequeño taller que heredó de su padre en la colonia Narvarte. Patricia manejó cuidadosamente hasta la siguiente salida, donde había un área de servicio. Una vez estacionada en un lugar seguro, sacó su teléfono y llamó a su asistente personal. «Diana, necesito que investigues a alguien para mí», dijo Patricia. «Un mecánico llamado Roberto Mendoza. No tengo más información, pero trabaja en la zona de la Ciudad de México, posiblemente en la colonia Doctores. Quiero saber todo sobre su trayectoria profesional». Patricia no era impulsiva en sus decisiones de negocio, pero había aprendido a confiar en su instinto para reconocer talento. En sus 20 minutos observando a Roberto trabajar, había visto algo que le recordaba a su padre: conocimiento técnico profundo, orgullo profesional y, sobre todo, integridad. El hecho de que Roberto hubiera rechazado inicialmente el pago, que hubiera hecho observaciones técnicas adicionales sobre los frenos sin que se lo pidieran, y que hubiera trabajado con precisión incluso en condiciones difíciles, todo eso le decía que era el tipo de profesional que siempre estaba buscando para su empresa. 3 días después, Roberto estaba bajo el motor de un Chevy Cavalier en un taller pequeño de la colonia obrera. El dueño del taller, don Esteban, ocasionalmente le permitía usar sus instalaciones a cambio del 40% de lo que cobraba por cada trabajo. Era un arreglo injusto, pero Roberto no estaba en posición de negociar. El Cavalier tenía un problema complicado en el sistema de arranque. Roberto había identificado que el solenoide del motor de arranque estaba funcionando mal, pero también había detectado que el alternador tenía rodamientos desgastados que pronto causarían una falla mayor. «Don Esteban», llamó Roberto, saliendo de debajo del auto. «El problema inmediato es el solenoide. Puedo cambiarlo con una refacción de 350 pesos, pero el alternador también está fallando. Si el cliente quiere, puedo repararlo ahora por otros 600 pesos, o puede esperar a que falle completamente en unas semanas, y entonces le costará el doble». Don Esteban frunció el ceño. Era un hombre de negocios más que un mecánico, y Roberto sabía que no siempre ponía los intereses del cliente primero. «Arregla solo el arranque», ordenó don Esteban. «No quiero que le digas nada al cliente sobre el alternador. Si se descompone después, regresará y pagará más». Roberto sintió un nudo en el estómago. Esa era exactamente la razón
por la que muchas personas desconfiaban de los talleres mecánicos. Sabía que si obedecía a don Esteban, estaría participando en una práctica deshonesta que eventualmente perjudicaría al cliente. Con todo respeto, don Esteban, no puedo hacer eso. Es mi obligación como mecánico informar al cliente de todos los problemas que encuentre. Don Esteban se puso rojo de ira. Aquí en mi taller se hacen las cosas como yo digo. Si no te gusta, puedes largarte. Roberto se quitó los guantes de trabajo lentamente. Sabía lo que esa decisión significaba. Probablemente no tendría otro trabajo durante días. Pero no podía comprometer su ética profesional. No después de 20 años manteniéndola intacta. Entonces me voy, dijo Roberto con calma. Y no creas que te voy a pagar por el diagnóstico que ya hiciste, escupió don Esteban. Roberto no respondió, simplemente recogió su caja de herramientas y salió del taller. Afuera, el cliente del Cavalier estaba sentado en una pequeña sala de espera. Roberto se detuvo y se dirigió a él directamente. Señor, su carro necesita más que solo el arranque. El alternador también está fallando. Cualquier mecánico honesto se lo confirmará. Le recomiendo que busque otro taller. El cliente lo miró confundido, pero asintió. Roberto salió a la calle, sabiendo que acababa de quemar otro puente en su ya limitada red de contactos laborales. Caminó hasta donde había dejado estacionada su camioneta, a 2 cuadras del taller. Subió al vehículo y se quedó sentado en silencio por varios minutos, tratando de calcular cuánto dinero le quedaba y cuántos días podría sobrevivir antes de conseguir otro trabajo. Su teléfono celular, un modelo antiguo con pantalla agrietada, sonó. Era un número desconocido. «Bueno», contestó Roberto. «¿Roberto Mendoza?», preguntó una voz femenina profesional del otro lado. «Sí, soy yo». «Mi nombre es Diana Cortés. Soy asistente ejecutiva de la señora Patricia Salazar, directora de Grupo Automotriz Salazar. La señora Salazar desea reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas corporativas en Santa Fe. Estaría disponible». Roberto se quedó en silencio por un momento, procesando la información. No conocía ninguna Patricia Salazar. Y ciertamente no entendía por qué la directora de una empresa importante querría reunirse con él. «Disculpe, ¿de qué se trata esto?», preguntó finalmente. «La señora Salazar prefiere explicarle personalmente. Solo puedo confirmarle que es sobre una oportunidad laboral. ¿Puede asistir?». Roberto pensó rápidamente. No tenía nada que perder, y Santa Fe no estaba tan lejos. Su camioneta tenía suficiente gasolina para llegar. «Sí, ahí estaré». Diana le dio la dirección exacta y le explicó los detalles del acceso al edificio corporativo. Después de colgar, Roberto se quedó mirando su teléfono, tratando de entender qué acababa de pasar. ¿Una oportunidad laboral de la nada? En su situación, sonaba demasiado bueno para ser verdad. Esa noche, Roberto durmió en su camioneta estacionada en una calle tranquila de la colonia San Rafael. Usó parte de su escaso dinero para comprar jabón y una rasuradora desechable en una tienda de abarrotes. En el baño público de un mercado cercano se aseó lo mejor que pudo, se afeitó cuidadosamente y se puso su camisa de trabajo menos gastada. A las 9 de la mañana del día siguiente, Roberto conducía hacia Santa Fe, el distrito financiero y corporativo de la ciudad. Los edificios de vidrio y acero se elevaban hacia el cielo, reflejando el sol matutino. Era un mundo completamente diferente al de las colonias donde normalmente trabajaba. Encontró el edificio de Grupo Automotriz Salazar, una torre moderna de 15 pisos con el logotipo de la empresa discretamente colocado en la entrada. Roberto estacionó su camioneta vieja entre BMWs, Audis y Mercedes nuevos, sintiéndose completamente fuera de lugar. En la recepción, una joven le indicó que subiera al piso 14.
El elevador era más lujoso que cualquier lugar donde Roberto hubiera estado. Cuando las puertas se abrieron en el piso 14, encontró una recepción elegante con vista panorámica de la ciudad. ¿Roberto Mendoza?, preguntó una mujer profesionalmente vestida que se acercó a él. Soy Diana Cortés. La señora Salazar lo espera. Diana lo condujo por un pasillo con paredes de vidrio que daban a oficinas abiertas donde docenas de personas trabajaban en computadoras. Finalmente, llegaron a una puerta de madera oscura. Diana tocó suavemente y la abrió. Señora Salazar, el señor Mendoza está aquí. Roberto entró a la oficina y se detuvo en seco. Sentada detrás de un escritorio amplio, con la ciudad extendiéndose detrás de ella a través de ventanas panorámicas, estaba la mujer del BMW en la autopista. Patricia Salazar se puso de pie y sonrió al ver la expresión de shock en el rostro de Roberto. Buenos días, Roberto. Por favor, toma asiento. Roberto avanzó lentamente y se sentó en una de las sillas frente al escritorio, todavía procesando la situación. Veo que me reconoces, dijo Patricia con diversión en su voz. Permíteme presentarme adecuadamente. Soy Patricia Salazar, fundadora y directora ejecutiva de Grupo Automotriz Salazar. Yo no entiendo, logró decir Roberto. La llanta ponchada fue real, lo interrumpió Patricia, completamente real. Pero después de que me ayudaste ese día, decidí investigar un poco sobre ti. Patricia abrió una carpeta en su escritorio y la deslizó hacia Roberto. Dentro había documentos impresos, historiales laborales, referencias, incluso algunas fotos de su antiguo taller. Descubrí que Roberto Mendoza trabajó durante 12 años en el taller mecánico de la familia Herrera en la colonia San Rafael. Fuiste ascendido a jefe de mecánicos a los 25 años, la persona más joven en ocupar ese puesto en la historia del taller. Tus clientes te pedían específicamente, tienes certificaciones en sistemas de inyección electrónica, transmisiones automáticas y diagnóstico computarizado. Roberto escuchaba atónito mientras Patricia recitaba su historial profesional con más detalle del que él mismo recordaba. También descubrí que hace 3 años decidiste asociarte con un antiguo compañero de trabajo, Leonardo Vázquez, para abrir tu propio taller. Invertiste todos tus ahorros. El negocio iba bien, hasta que Leonardo desapareció con el dinero y las herramientas hace 3 meses. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó Roberto. Hablé con 6 de tus ex clientes, 3 ex compañeros de trabajo y 2 proveedores de refacciones con los que trabajabas. Todos dijeron lo mismo, que eres el mecánico más honesto y competente que han conocido. Patricia cerró la carpeta y miró directamente a Roberto. Lo que más me impresionó no fueron solo tus habilidades técnicas, Roberto, aunque son excepcionales. Fue tu carácter. En la autopista, cuando necesitabas desesperadamente agua, no la pediste como limosna. Ofreciste un servicio a cambio. No intentaste cobrarme de más, a pesar de que claramente necesitabas el dinero. Y me diste consejos técnicos adicionales sobre mis frenos sin que te lo pidiera. Roberto no sabía qué decir. Nunca había pensado en sus acciones como algo especial. Simplemente así era como hacía las cosas. Tengo 47 talleres mecánicos en 8 estados del país, continuó Patricia. Mi empresa factura 180 millones de pesos al año. Pero el mayor desafío que enfrento no es la competencia o la economía, es encontrar mecánicos con tu nivel de competencia técnica y, más importante aún, con tu integridad profesional. Patricia se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Mi padre me enseñó este negocio cuando yo tenía 15 años. Él decía que un mecánico honesto es más valioso que todo el equipo del mundo, porque la gente regresa donde confía. Construí mi empresa sobre ese principio, pero es difícil encontrar personas que realmente lo vivan. Se giró de nuevo hacia Roberto. Quiero ofrecerte un trabajo, Roberto.
no como mecánico regular. Quiero que seas el supervisor de calidad de todos mis talleres. Viajarás a cada ubicación, evaluarás el trabajo que se está haciendo, capacitarás a los mecánicos, implementarás estándares de servicio. Salario mensual de 25,000 pesos, más bonos por desempeño, auto de la empresa, gastos de viaje cubiertos, seguro médico y plan de retiro. Roberto sintió que la habitación daba vueltas. Esa cantidad de dinero era más de lo que había ganado en sus mejores meses como dueño de su propio taller. ¿Por qué yo?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Hay cientos de mecánicos más establecidos, con mejores recursos, porque en 20 minutos, en una autopista calurosa, me mostraste más sobre tu carácter de lo que una docena de entrevistas formales podrían revelar, respondió Patricia. Porque cuando estabas desesperado por agua, no perdiste tu dignidad, porque hiciste un trabajo impecable incluso sin tener que impresionar a nadie. Y porque sé que alguien con tus valores no solo hará bien el trabajo, sino que elevará los estándares de toda mi organización. Roberto sintió que sus ojos se humedecían. 3 meses de lucha, de dormir en su camioneta, de preguntarse si alguna vez volvería a tener estabilidad, todo parecía estar llegando a un fin inesperado. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó. Patricia sonrió ampliamente. ¿Qué tal el lunes? Eso te da el fin de semana para prepararte. Diana te llevará con recursos humanos para que firmes los documentos necesarios. También tenemos un fondo para ayudar a nuevos empleados con gastos de reubicación. Podemos adelantarte lo necesario para que encuentres un departamento decente. Roberto se puso de pie, extendió su mano hacia Patricia y la estrechó firmemente. No la voy a decepcionar, señora Salazar. Llámame Patricia, dijo ella, y sé que no lo harás. Después de firmar los documentos con recursos humanos, Roberto bajó al estacionamiento en un estado de aturdimiento. Diana le había entregado un sobre con un adelanto de 15,000 pesos para sus gastos inmediatos. Era más dinero del que había tenido en sus manos en meses. Se sentó en su camioneta y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, gratitud y esperanza renovada. Durante el fin de semana, Roberto encontró un departamento pequeño, pero limpio, en la colonia del Valle, cerca de las oficinas centrales de Grupo Automotriz Salazar. Compró ropa nueva apropiada para su nueva posición. Se dio el lujo de comer en restaurantes normales en lugar de puestos callejeros. Durmió en una cama real por primera vez en meses. El lunes por la mañana, Roberto se presentó en las oficinas corporativas, vestido con pantalones de vestir, camisa y zapatos nuevos. Diana lo llevó a una sala de conferencias donde Patricia lo esperaba junto con otras 3 personas. «Roberto, quiero presentarte a tu equipo», dijo Patricia. «Ellos te ayudarán en la supervisión de calidad». Durante las siguientes semanas, Roberto se sumergió en su nuevo trabajo con una dedicación que impresionó incluso a Patricia. Visitó cada uno de los 47 talleres, pasando días completos en cada ubicación. Observaba cómo trabajaban los mecánicos, revisaba sus diagnósticos, probaba personalmente los vehículos reparados. En el taller de Guadalajara, Roberto descubrió que estaban usando refacciones de baja calidad para aumentar sus márgenes de ganancia. En Monterrey encontró que 3 mecánicos no tenían las certificaciones apropiadas para trabajar con sistemas híbridos modernos. En Puebla, identificó problemas en los procesos de garantía que estaban costando a la empresa miles de pesos en reclamaciones evitables. Pero Roberto no solo señalaba problemas, también proponía soluciones. Diseñó un programa de capacitación técnica continua.
Implementó un sistema de revisión por pares, donde los mecánicos evaluaban el trabajo de otros. Creó protocolos detallados para cada tipo de servicio, asegurando consistencia en todos los talleres. 3 meses después de comenzar, Roberto presentó su primer informe trimestral a Patricia y al consejo directivo de la empresa. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos en trajes caros, pero Roberto ya no se sentía intimidado. Sabía que tenía valor que ofrecer. Las quejas de clientes han disminuido un 34% en los talleres que ya implementaron los nuevos protocolos. Comenzó Roberto mostrando gráficas en una pantalla grande. Los tiempos de servicio se han reducido en promedio 15 minutos sin comprometer la calidad. Y lo más importante, la tasa de clientes recurrentes ha aumentado en un 28%. Patricia lo escuchaba con una sonrisa de satisfacción. Los números confirmaban lo que ella había intuido. Roberto no solo era técnicamente competente, sino que entendía el negocio en su totalidad. Después de la presentación, varios miembros del consejo felicitaron a Roberto. El director financiero comentó que la inversión en el departamento de calidad se había pagado sola en solo 3 meses. Esa noche, Patricia invitó a Roberto a cenar en un restaurante elegante en Polanco. Era la primera vez que tenían una conversación personal desde que él había comenzado a trabajar. «¿Cómo te sientes después de 3 meses?», preguntó Patricia mientras tomaban vino. «Como si estuviera viviendo la vida de otra persona», admitió Roberto. «Todavía hay días en que me despierto y tengo que recordarme que esto es real». Patricia asintió comprensivamente. «Yo sentí lo mismo cuando mi empresa comenzó a crecer. Pasé de tener un solo taller con 3 empleados a administrar una corporación. A veces el cambio es tan rápido que es difícil procesarlo». «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Roberto después de un momento. «¿Por qué tomaste ese riesgo conmigo? Fui completamente honesto en mi entrevista con Recursos Humanos sobre mi situación. Pudiste haber contratado a alguien más estable». Patricia dejó su copa de vino en la mesa y miró directamente a Roberto. «Porque he aprendido que la estabilidad financiera de una persona no define su valor. Mi padre empezó su taller después de perder su empleo en una fábrica. Durmió en el taller durante meses porque no podía pagar renta. La gente que ha pasado por dificultades a menudo tiene una ética de trabajo y una apreciación por las oportunidades que otros no tienen». Hizo una pausa antes de continuar. «Además, no fue realmente un riesgo. Tu historial profesional era impecable. Las referencias hablaban maravillas de ti. Y lo más importante, te vi trabajar. Vi tu precisión, tu conocimiento, tu integridad. Eso no se puede fingir». Roberto sintió una oleada de gratitud que apenas podía expresar con palabras. «No sabes cuánto cambió mi vida ese día en la autopista». «Creo que la cambió para ambos», respondió Patricia. «Me recordó por qué empecé este negocio. A veces, cuando te conviertes en ejecutivo, te alejas del trabajo real, de la gente real. Verte trabajar con tanta dedicación, incluso en tus circunstancias más difíciles, me recordó lo que mi padre me enseñó sobre el verdadero significado de ser un profesional». 6 meses después, Roberto estaba de pie en un taller mecánico en la colonia obrera, no muy lejos de donde había trabajado brevemente para don Esteban. Pero ahora estaba ahí como supervisor de calidad de Grupo Automotriz Salazar, evaluando un taller que había aplicado para convertirse en parte de su red. El dueño del taller era un hombre joven llamado Andrés, quien había heredado el negocio de su padre recientemente fallecido. Roberto podía ver la ansiedad en los ojos de Andrés mientras esperaba su evaluación. Roberto había pasado todo el día revisando las instalaciones, observando el trabajo de los 3 mecánicos, verificando registros de servicio. Al final del día,
pidió hablar con Andrés en privado en la pequeña oficina del taller. «Tu taller tiene potencial», comenzó Roberto. «Los mecánicos saben lo que hacen. El equipo está razonablemente bien mantenido y los registros muestran un buen historial de satisfacción del cliente». Andrés se relajó visiblemente. «Pero», continuó Roberto, y vio cómo la tensión regresaba al rostro de Andrés. «Hay algunas áreas que necesitan mejora antes de que puedan unirse a nuestra red. Los protocolos de seguridad no están al día. Necesitan mejor ventilación en el área de pintura. Y encontré que en 2 ocasiones recientes se usaron refacciones no certificadas en reparaciones de frenos». La cara de Andrés se puso pálida. Esas refacciones eran más baratas. Los clientes no tenían mucho dinero y yo... Lo entiendo», lo interrumpió Roberto gentilmente. «La presión de mantener un negocio puede llevarte a tomar atajos. Pero los frenos son un sistema de seguridad crítico. No podemos comprometer eso sin importar las circunstancias financieras». Andrés bajó la cabeza, asumiendo que la evaluación había terminado en rechazo. «Sin embargo», agregó Roberto, «vi algo en tu taller que me gustó. Tus mecánicos realmente se preocupan por su trabajo». Vi a uno de ellos explicar detalladamente a una clienta cada reparación que su auto necesitaba, incluso cuando ella dijo que solo podía pagar por lo más urgente. Vi a otro quedarse después de su horario para terminar correctamente un trabajo complicado. Eso habla de la cultura que tu padre construyó aquí y que tú estás continuando». Andrés levantó la vista con esperanza renovada. «Esto es lo que voy a hacer», dijo Roberto. «Voy a recomendar que Grupo Automotriz Salazar haga una inversión en tu taller. Actualizaremos los equipos de seguridad que necesitas. Te daremos acceso a nuestro programa de refacciones certificadas a precios de mayoreo. Y yo personalmente vendré 2 días a la semana durante el próximo mes para capacitar a tu equipo en nuestros protocolos de calidad». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Andrés. ¿Por qué harían eso por nosotros? Roberto sonrió, recordando su propia pregunta similar a Patricia meses atrás. «Porque alguien hizo algo similar por mí cuando más lo necesitaba. Y porque veo en tu taller el mismo tipo de honestidad y dedicación que yo valoro. Solo necesitas un poco de apoyo y dirección». 1 año completo había pasado desde aquel encuentro en la autopista. Roberto estaba en su oficina en el piso 12 del edificio corporativo, ahora con el título de director de calidad y capacitación. Su departamento había crecido a 15 personas y los resultados eran innegables. La satisfacción del cliente había alcanzado niveles históricos, las quejas se habían reducido a mínimos y la reputación de Grupo Automotriz Salazar como la red de talleres más confiable del país estaba solidificada. Aquella tarde, Patricia entró a su oficina sin previo aviso, algo que hacía ocasionalmente cuando quería tener conversaciones informales. «Tengo una propuesta para ti», dijo Patricia, sentándose frente al escritorio de Roberto. Roberto levantó la vista de los informes que estaba revisando. «¿Otra más? Ya me diste más de lo que jamás soñé». Patricia sonrió. «Quiero que te conviertas en socio minoritario de la empresa, un 5% de participación, con opción a comprar más acciones en el futuro». Roberto se quedó sin palabras por un momento. «Patricia, yo no tengo el capital para...» «No necesitas comprarlo», lo interrumpió ella. «Es parte de tu compensación por el valor que has agregado a la empresa. En el último año, tu trabajo ha aumentado nuestras ganancias en casi 30 millones de pesos. Es justo que compartas en ese éxito». Roberto se reclinó en su silla, abrumado nuevamente por la generosidad de Patricia. «Hay una condición», agregó ella. «Quiero que uses parte de esas ganancias para algo específico». «¿Qué cosa?» «Quiero que abras un programa de becas para formar nuevos mecánicos».
específicamente dirigido a personas en situaciones difíciles, como la tuya hace un año. Tú diseñarás el programa, seleccionarás a los becarios y supervisarás su capacitación. Roberto sintió que algo se iluminaba dentro de él. Era la oportunidad perfecta de cerrar el círculo, de darle a otros lo que Patricia le había dado a él. «Acepto», dijo sin vacilar. «De hecho, ya tengo algunas ideas sobre cómo estructurarlo». Durante los siguientes meses, Roberto trabajó incansablemente en diseñar el programa de becas Patricia Salazar, nombrado así en honor a la mujer que había cambiado su vida. El programa ofrecería capacitación técnica completa, certificaciones profesionales y garantizaría empleo en uno de los talleres de la red a los graduados exitosos. La convocatoria se lanzó en octubre, dirigida específicamente a personas desempleadas, en situación de calle o en circunstancias económicas difíciles. Roberto insistió en que el único requisito, además de la necesidad económica, fuera demostrar genuino interés en la mecánica automotriz y disposición para trabajar arduamente. Recibieron 247 aplicaciones. Roberto personalmente revisó cada una, buscando no solo necesidad, sino también esa chispa de determinación que él reconocía en sí mismo. Seleccionó a 20 personas para la primera generación del programa. Entre ellos estaba Miguel Ángel, un hombre de 42 años que había perdido su trabajo en una fábrica y llevaba 8 meses durmiendo en albergues. Estaba Carmen, una mujer de 29 años que quería entrar al mundo de la mecánica para mantener a sus 2 hijos después de divorciarse. Y estaba Jorge, un joven de 19 años que había dejado la escuela para cuidar a su madre enferma y ahora necesitaba desesperadamente habilidades que le permitieran conseguir un trabajo decente. El día de la inauguración del programa, Roberto se paró frente a los 20 becarios en el centro de capacitación que había sido establecido específicamente para este propósito. «Hace exactamente 15 meses», comenzó Roberto, «yo estaba durmiendo en mi camioneta, haciendo trabajos esporádicos, preguntándome si alguna vez volvería a tener estabilidad en mi vida. Hoy estoy aquí como director de calidad de una de las empresas automotrices más grandes del país». Hizo una pausa, mirando los rostros expectantes frente a él. «No estoy compartiendo esto para presumir, sino para que sepan que entiendo exactamente por lo que están pasando. Conozco la vergüenza de no tener un hogar fijo. Conozco el miedo de no saber de dónde vendrá tu próxima comida. Y conozco la desesperación de sentir que el mundo te ha dado la espalda». Varios de los becarios tenían lágrimas en los ojos, reconociéndose en las palabras de Roberto. «Pero también sé algo más», continuó. «Sé que las circunstancias no definen tu valor, que el talento y la integridad pueden florecer incluso en los momentos más oscuros, y que una sola oportunidad, cuando se combina con trabajo duro y determinación, puede transformar completamente una vida». Roberto les contó su historia completa: el cierre de su taller, los meses en las calles, el encuentro con Patricia en la autopista, y cómo ese simple acto de cambiar una llanta a cambio de agua había desencadenado una transformación completa de su vida. «Este programa no es caridad», enfatizó, «es una inversión. Grupo Automotriz Salazar está invirtiendo en ustedes porque creemos que tienen el potencial de convertirse en excelentes profesionales. Pero eso solo sucederá si ustedes ponen el esfuerzo, si mantienen la integridad, si se comprometen con la excelencia». Durante los siguientes 6 meses, Roberto supervisó personalmente la capacitación de los becarios, enseñaba clases técnicas avanzadas, compartía no solo conocimientos mecánicos, sino también lecciones sobre ética profesional, servicio al cliente y orgullo en el trabajo bien hecho. Los resultados fueron extraordinarios.
Los 20 becarios completaron el programa exitosamente. Miguel Ángel resultó tener un talento especial para diagnósticos eléctricos complejos. Carmen demostró ser excepcionalmente buena en servicio al cliente y comunicación técnica. Jorge, el más joven del grupo, mostró una capacidad natural para trabajar con sistemas híbridos y eléctricos modernos. Todos fueron contratados en diferentes talleres de la red de Grupo Automotriz Salazar. Pero más allá de eso, cada uno de ellos había recuperado algo más valioso que un trabajo: su dignidad, su esperanza y su confianza en el futuro. En la ceremonia de graduación del programa, Patricia fue la oradora principal. De pie en el podio, miró a los graduados y luego a Roberto, quien estaba sentado en la primera fila. Cuando conocí a Roberto Mendoza hace 18 meses, comenzó Patricia, vi en él algo que va más allá de la competencia técnica. Vi integridad, vi determinación y vi el tipo de carácter que no se puede enseñar en ninguna escuela. Se giró para mirar directamente a Roberto. Lo que no sabía en ese momento era que también estaba conociendo a alguien que entiende profundamente el verdadero significado de esta empresa. Grupo Automotriz Salazar no es solo un negocio, es un compromiso con la excelencia profesional y con la idea de que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados. Patricia explicó a la audiencia cómo Roberto había transformado no solo los estándares de calidad de la empresa, sino también su cultura corporativa. Cómo había inspirado a otros a dar más, a preocuparse más, a ser mejores profesionales. Roberto tomó la oportunidad que se le dio, y no solo la aprovechó para sí mismo, continuó Patricia. La multiplicó. Creó este programa para que otros pudieran tener la misma oportunidad que él tuvo. Eso, más que cualquier otra cosa, demuestra el tipo de persona que es. Después de la ceremonia, mientras los graduados celebraban con sus familias, Roberto se encontró a solas con Patricia por un momento en el estacionamiento. «Gracias», dijo Roberto simplemente, «por todo». Patricia negó con la cabeza. «Yo debería agradecerte a ti. Me recordaste por qué empecé este negocio. Me recordaste que detrás de cada motor que reparamos hay una persona que depende de su vehículo para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, vivir su vida, y que nuestra responsabilidad va más allá de simplemente ganar dinero». «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Roberto. «A veces pienso en qué habría pasado si tu llanta no se hubiera ponchado ese día. Si hubieras pasado de largo en la autopista, si yo hubiera decidido no detenerme». «No fue casualidad», respondió Patricia con una sonrisa misteriosa. «Bueno, la llanta ponchada sí fue casualidad, pero el hecho de que te detuvieras, de que te ofrecieras a ayudar, de que hicieras un trabajo impecable sin esperar nada a cambio, eso no fue suerte. Eso fue quien eres». 2 años después del encuentro en la autopista, Roberto estaba de vuelta en esa misma carretera, México-Querétaro. Pero ahora manejaba un Audi A4 que la empresa le había asignado. Vestía ropa profesional y viajaba regularmente entre las diferentes ubicaciones de Grupo Automotriz Salazar. Mientras conducía, vio a un hombre junto a una camioneta vieja detenida en el acotamiento, con el cofre abierto y una expresión de frustración en el rostro. Por un momento, Roberto pensó en continuar. Tenía una reunión importante en Querétaro en 1 hora, pero entonces recordó cómo se sentía estar varado, desesperado, necesitado de ayuda. Recordó a Patricia deteniéndose para ayudarlo cuando nadie más lo haría, y supo exactamente qué hacer. Roberto activó sus luces de emergencia y se detuvo detrás de la camioneta. Bajó de su auto y caminó hacia el hombre, que lo miraba con una mezcla de esperanza y precaución. «Buenos días», dijo Roberto con una sonrisa amigable. «¿Necesita ayuda?».
El hombre, que tendría unos 50 años y vestía ropa de trabajo gastada, asintió con alivio. Se sobrecalentó, explicó el hombre. Creo que es el termostato, pero no estoy seguro. Roberto se acercó y examinó el motor con ojo experto. En menos de 2 minutos había identificado el problema. Efectivamente era el termostato, pero también había una fuga menor en la manguera superior del radiador. El termostato está trabado, confirmó Roberto, y esta manguera necesita ser reemplazada pronto o tendrá problemas más serios. Pasó los siguientes 30 minutos ayudando al hombre a hacer un arreglo temporal que le permitiría llegar al taller más cercano de forma segura. Le explicó exactamente qué reparaciones necesitaba y cuánto deberían costarle para que no lo engañaran. —¿Cuánto le debo? —preguntó el hombre cuando Roberto terminó. —Nada —respondió Roberto, limpiándose las manos—. Solo páselo adelante. Algún día, cuando vea a alguien que necesite ayuda, deténgase y ayúdelo. El hombre lo miró confundido, pero agradecido. —¿Es usted mecánico? —Sí —dijo Roberto con orgullo—, de los buenos. Mientras Roberto se alejaba de vuelta a su auto, el hombre le gritó: —Espere, al menos déjeme darle mi tarjeta. Si alguna vez necesita algo... Roberto aceptó la tarjeta educadamente, aunque sabía que probablemente nunca la usaría. No había ayudado al hombre esperando algo a cambio. Lo había hecho porque ahora entendía algo fundamental, que el verdadero éxito no se mide solo por lo que acumulas, sino por lo que das. Esa noche, Roberto llegó a su departamento en la colonia del Valle, un espacio que ahora sentía verdaderamente como su hogar. Mientras preparaba la cena, reflexionó sobre el extraordinario viaje que había vivido en los últimos 2 años. De un mecánico durmiendo en su camioneta a director de calidad de una empresa importante. De pedir agua a cambio de trabajo a tener los recursos para ayudar a docenas de otras personas a reconstruir sus vidas. De sentirse invisible en las calles de la ciudad a ser respetado como líder en su industria. Pero lo más importante, Roberto había aprendido que las circunstancias de una persona en un momento dado no definen su valor o su potencial. Que la dignidad se mantiene no por lo que tienes, sino por cómo actúas. Que la honestidad y la competencia siempre encuentran su recompensa, aunque a veces tome tiempo. Y que el verdadero propósito de recibir ayuda es eventualmente estar en posición de ayudar a otros. Su teléfono sonó. Era Patricia. —Hola, Roberto. ¿Tienes un momento? —Claro, Patricia, ¿qué pasa? Acabo de recibir la noticia. El programa de becas Patricia Salazar ganó el Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. La ceremonia es el próximo mes en Ciudad de México. Quiero que seas tú quien reciba el premio en nombre de la empresa. Roberto sintió una oleada de orgullo, no por el reconocimiento personal, sino por lo que representaba. Validación de que ayudar a otros no solo era lo correcto, sino que era posible integrarlo en un modelo de negocio exitoso. —Será un honor —respondió. —Roberto —dijo Patricia después de una pausa—, ¿alguna vez te arrepientes de haberte detenido ese día en la autopista para ayudarme? Roberto se rió suavemente. —Cada día agradezco haber tomado esa decisión, pero Patricia, creo que la pregunta real es, ¿tú alguna vez te arrepientes de haberte detenido por mí? —Ni un solo segundo —respondió Patricia sin vacilar. Fue una de las mejores decisiones de negocio que he tomado, y más allá de eso, me recordó que las mejores inversiones son siempre en las personas. Después de colgar, Roberto salió al pequeño balcón de su departamento y miró la ciudad extendiéndose ante él. Las luces de millones de hogares parpadeaban en la noche. Cada una representaba una vida, una historia, luchas y sueños. En algún lugar allá afuera, pensó Roberto, había otra persona como él había sido hace 2 años.
alguien competente pero sin oportunidades, alguien honesto pero sin suerte, alguien desesperado pero sin perder la esperanza. Y ahora, gracias al programa de becas, gracias a su posición en Grupo Automotriz Salazar, gracias a haber aprendido de Patricia lo que significaba dar oportunidades reales, Roberto estaba en posición de ser para otros lo que Patricia había sido para él. No podía ayudar a todos, pero podía ayudar a algunos. Y esos algunos podrían eventualmente ayudar a otros más. Un ciclo virtuoso de oportunidad, trabajo duro y gratitud que se multiplicaba hacia el futuro. Roberto sonrió al recordar sus palabras en la autopista hace 2 años. Si cambio tu llanta, me darás un poco de agua. Nunca imaginó que ese simple intercambio, esa transacción humilde entre 2 personas en un momento de necesidad, se convertiría en el catalizador de una transformación que afectaría no solo su vida, sino las vidas de docenas de otras personas. Esa noche, antes de dormir, Roberto escribió en el diario que había comenzado a mantener desde que su vida cambió. Hoy ayudé a un hombre en la carretera. No sé su nombre, probablemente nunca lo vuelva a ver, pero por 30 minutos fui para él lo que Patricia fue para mí. Alguien que se detuvo cuando otros pasaban de largo. Alguien que vio una persona, no un problema. Alguien que dio sin esperar recibir. He aprendido que el éxito verdadero no es lo que acumulas para ti mismo, sino cuántas vidas puedes tocar positivamente. Que la gratitud más sincera no se expresa en palabras, sino en acciones que multiplican la bondad recibida. Patricia me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Yo he dado oportunidades a 20 personas a través del programa de becas. Esas 20 personas eventualmente darán oportunidades a otros. Y así, un simple acto de bondad en una autopista calurosa de agosto se convierte en una ola de transformación que toca cientos de vidas. Esa, creo, es la lección más importante, que nunca sabemos cuándo nuestras acciones plantarán semillas que crecerán en bosques enteros de oportunidad y esperanza. Roberto cerró su diario y apagó la luz. Mañana sería otro día lleno de desafíos y oportunidades. Visitaría 3 talleres, capacitaría a nuevos mecánicos, entrevistaría candidatos para la siguiente generación del programa de becas. Pero esta noche se permitió simplemente sentir gratitud. Gratitud por Patricia, quien vio potencial donde otros veían solo a un hombre desesperado. Gratitud por la oportunidad de demostrar su valor. Y gratitud por estar ahora en posición de ser el catalizador de cambio en las vidas de otros. Mientras se quedaba dormido, Roberto soñó con autopistas y llantas ponchadas, con actos simples de bondad que se multiplicaban en transformaciones extraordinarias. Soñó con un mundo donde más personas como Patricia se detenían para ayudar, y más personas como él aprovechaban esas oportunidades no solo para sí mismos, sino para crear más oportunidades para otros. Porque al final, esa era la verdadera medida del éxito. No cuán alto habías llegado, sino a cuántas personas habías ayudado a subir contigo. Y Roberto Mendoza, el mecánico que una vez cambió una llanta a cambio de agua, ahora dedicaba su vida a asegurarse de que otros mecánicos talentosos nunca tuvieran que sentir la desesperación que él había sentido. Que siempre hubiera alguien dispuesto a detenerse, a ayudar, a creer en el potencial humano incluso cuando las circunstancias parecían más oscuras. Esa era su misión ahora. Y la cumpliría con la misma dedicación, integridad y excelencia que había demostrado aquel día caluroso en la autopista, cuando un simple acto de servicio había cambiado todo. Si llegaste hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo historias de superación que inspiran y motivan.
Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la historia de Roberto y Patricia. Gracias por ser parte de esta comunidad.